Hola, ¿cómo estás? Soy Gabriela Vivanco y esto es Focus, el podcast de la hora, un espacio para conocernos un poco más. En este 8º episodio trataremos un tema que personalmente me emociona y lo vivo muy personal, y es sobre el valor de aprender a gestionar las emociones a lo largo de la vida y empezando por la niñez. Esto es muy importante porque además determina quiénes somos en la edad adulta. Para este tema tenemos a dos súper invitadas, Marisabel Pérez y Aurora Díaz. Marisabel es educadora con 25 años de experiencia, máster en neuropsicología, certificada y partner oficial en Ecuador del modelo piramidal de habilidades socioemocionales. Aurora es máster en educación emocional y del carácter, diplomada en educación emocional, liderazgo y coaching y emprendedora ecuatoriana, creadora de Enjoy Learning. Hola Marisabel y Aurora, bienvenidas a Focus. Gracias por tenernos aquí. Gracias Gaby por la invitación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy día vamos a tener una conversación entre las tres. Y Marisabel, queríamos empezar contigo. Quisiera que nos ayudes a tener claro por qué hablamos de gestión de emociones y no de control de emociones. Qué excelente pregunta. La verdad es que por mucho tiempo las emociones fueron vistas como algo que eran privadas, que podías sentir un poco de vergüenza de tener emociones, entonces como, a ver, o sea, no se llora, tienes que mantener la compostura, no puedes demostrar las emociones, y las emociones era algo que tenías que guardártelo. Entonces, de hecho, era visto como una debilidad tener emociones. Y hoy en día se sabe que el momento que tú gestionas en lugar de controlar, ¿qué quiere decir gestionar? Es que vas a viajar por las emociones, que las emociones son la oportunidad de sentir y de que haya coherencia entre tus pensamientos, tus emociones y tus actos, y eso va a formar tu personalidad. Entonces, cuando tú gestionas tus emociones, te estás permitiendo conocerte, aceptarte y reconocer que sentirse vale. Aurora, esta es una conversación sobre la inteligencia emocional. ¿Podemos decir que este tema de la gestión de las emociones nos hace más inteligentes emocionalmente? Sí, exactamente. La inteligencia emocional es la manera en la que tú gestionas las emociones. Y sí hay una diferencia en la educación emocional, porque la educación lo que hace es nosotros enseñar a los niños o a otras personas cómo pasar por este desarrollo y gestión de las emociones, que comienza así reconociéndolas, validándolas, regulándoles, y ahí se gestiona. Y como decía un poco la Isa, la verdad es que las emociones no se pueden controlar. Las emociones vienen de una manera que tú no puedes controlarlas, pero sí gestionarlas. Entonces las emociones van a venir, ya sean emociones como la ira, como el enojo, o emociones como la alegría, como el entusiasmo, pero tú no los vas a poder controlar. Por lo general va a venir ese rush con la emoción por algún estímulo o alguna memoria emocional que tú tuviste, va a venir hacia ti, la vas a sentir, pero en ese momento tú vas a tener dos opciones. Si la gestionas, vas a poder responder, y si no, vas a reaccionar de una manera que a veces no es la adecuada. Chévere. Hay una película de Disney que creo que es genial para estos tiempos en los que vivimos, que se llama Intensamente. Y nos enseña cómo funcionan las emociones desde el punto de vista de una niña, ¿no? Para quienes no la han visto, y realmente la recomendamos, la historia muestra las emociones de una niña, Riley, que se enfrenta a una situación en la que pues se cambia de ciudad, se muda de ciudad. Alegría, tristeza, asco, ira y miedo se encargan del centro de control de la mente de Riley y le ayudan a lidiar con las adversidades y los problemas que se enfrenta. Y para ello ella va creciendo y se enfrenta a nuevos retos. Aurora, ¿las emociones son nuevas en cada etapa de nuestra vida o nacemos con las emociones y se van transformando? ¿Cómo funciona? La verdad es que las emociones son justamente esto que vas sintiendo, pero a lo largo de la vida no es que las emociones se transforman, tú vas sintiendo diferentes emociones, pero sí nuestro desarrollo cerebral y sí cómo tú vas a reaccionar o a responder a esas emociones. Esta película es increíble porque si bien te va mostrando como el cerebro, y es súper importante que tome en cuenta el cerebro de la niña, del papá,
de la mamá, y ahí vas tú viendo cómo estas diferentes emociones, ellos para poder hacer algo visual tomaron las 6 emociones básicas, digamos, pero hay cientos de emociones y tú vas viendo cómo ellas desde que es chiquitita, la mamá le puede ayudar a regular, y mientras va creciendo y su desarrollo evolutivo y su desarrollo cerebral va también madurando, va cambiando. Y hay una parte que es súper interesante, que cuando ella llega a la adolescencia, donde justo se da este cambio de ciudad, hay esta parte donde los adolescentes cuando llegan a la adolescencia tienen esta poda neuronal, donde empiezan a cambiar todos los caminos y las redes neuronales, y en la película se puede ver cómo ella algunas cosas va bloqueando y se van como destruyendo todos estos edificios, y otras cosas las va internalizando, y ahí tú puedes ver que cómo se manejan las emociones o cómo se gestionan estas emociones desde chiquita hasta la adolescencia van a determinar cómo ella está tomando las decisiones y cómo ella soluciona los problemas y cómo ella después ya puede salir adelante en su nueva etapa. Chévere. Isabel, todos sabemos que lo que vivimos, Marisabel, perdón, lo que vivimos en nuestra infancia va marcando también quienes somos como adultos. Correcto. Entonces, ¿cómo herramientas? Y quizá no sé si hay un paso a paso, pero ¿cómo enseñamos a un niño a gestionar? ¿Qué es esto de la gestión de la emoción? ¿Cómo se hace? Hermosa pregunta. Lo primero es reconocer que cada experiencia que tú tienes de niño va a marcar un modelo mental de respuesta y con respecto a las emociones. Entonces, a mí me gusta llamarles los botones o los botones rojos. Cada experiencia que tú tienes en tu primera infancia, en la infancia, va a marcar una respuesta. Entonces, reconocer cuáles son los detonadores que tú tienes, cómo respondes a ellos, el impacto que te producen y la respuesta que generas. Entonces, cuando tú puedes reconocer tus propias emociones, ¿qué botón se te aplastó en ti? ¿Qué es distinto al mío? ¿Qué sensación hubo en ti? Estás empezando a gestionar tus emociones, porque nadie puede gestionar lo que no conoce. Quiero solo romper en pasitos. El tema del detonador creo que es súper importante, ¿no es cierto? Y tenemos todos, o sea, lo que en mí genera una ira salvaje no es lo mismo que te genera a ti. Y pues ni hablar de los niños. Entonces el detonador es alguna memoria, ¿no es cierto? Una experiencia. Algo pasa que mi cerebro relaciona con una cosa que realmente me activa una emoción muy fuerte. Correcto. En primer lugar. Entonces tenemos que verbalizar, me imagino, con los niños, o cómo le enseño al niño a reconocer cuál es su detonador, porque si uso esa palabra, pues entonces difícil. Llega la emoción y lo que haces es como, a mí me gusta esta técnica de la doctora Becky Bailey, que es como los 5 pasos de la autorregulación. Entonces funciona así. La emoción llega y la emoción no la puedes controlar, ¿ya? Pero sí puedes controlar tu respiración. Entonces ese es el primer paso, llega la emoción y me calmo a través de la respiración consciente. ¿Por qué? Porque la respiración es la forma más sutil de conectar el mundo exterior con tu mundo interior. El rato que tú respiras, lo que estás haciendo es sincronizar tu sistema nervioso central, entonces le calmas. Una vez que le calmas a tu sistema nervioso central, lo que tienes que hacer es convertir esa emoción en un sentimiento. Ok. Antes de eso, ¿cuántas veces tengo que respirar? Por lo menos 3, porque en la primera respiración tu cuerpo está como sobreviviendo. En la segunda le está diciendo, hey, aquí estoy. Y en la tercera estás diciendo, me integré. Entonces respiras por lo menos 3 veces y a veces necesitas respirar mucho más. Y luego, una vez que has hecho eso, puedes convertirlo en un sentimiento. Llega la emoción y le pones un nombre. Cuando la nombras como tristeza, felicidad, ira, frustración, pena, ya la puedes gestionar. Entonces, primero llega, la regulas, la nombras. Una vez que la nombras, tú decides qué hacer con eso. Okay. ¿Y qué paso decides hacer? Puedes caminar, puedes abrazar a alguien, puedes estar en la naturaleza, puedes tomar un vaso de agua, puedes llorar, puedes, si eres niño, lanzar burbujas, abrazar un oso, hasta te puedes dar de almohadazos, finalmente. Y luego tomas la decisión de resolver. ¿Qué es qué quiero hacer? ¿Me quiero quedar en la ira? ¿Me quiero quedar en la tristeza? ¿O quiero dejarla ir y cambiar de emoción? Okay. Y es brutal. Hay 2 cositas a lo que quiero volver. La una es, dices, ¿cómo resolver?
Y quizá es la gran diferencia entre entender cómo o entender cuál es la diferencia entre reaccionar y responder. Quizá porque oímos mucho ahora en la literatura, ¿no es cierto?, sobre, para mí era intercambiable, o sea, pasa algo y yo respondo, reacciono, pero no es lo mismo. Entonces, lo que tú estás diciendo es, pues, este paso a paso que nos permite entonces responder a la situación y no necesariamente reaccionar desde el estómago. Exacto, o sea, es como aprender, y esto es súper importante, a poner la pausa. A poner la pausa ante un evento. Y me gusta mucho esta analogía. Hacerlo consciente, lo inconsciente. Entonces, una emoción es inconsciente, pero el rato que te calmas, y el rato que le nombras, y el rato que haces algo que te ayuda a regularte, estás volviendo tus pensamientos inconscientes en conscientes. Y la regulación es tener la disciplina o la capacidad para lograr hacer ese paso, de pasar de lo inconsciente que te hace reaccionar así, ¡puf!, o hacerlo consciente y poder responder. Perfecto. Y la otra cosa a la que quiero volver, que también mencionaste, es este tema de lo que puedo yo hacer, que siempre también es muy poco. O sea, mi espacio de influencia es muy chiquito en el mundo en el que vivo. Hay muy pocas cosas que yo puedo realmente controlar. O sea, tenemos esta ilusión de que uno lo controla todo, desde todo aspecto. O sea, desde que eres niño hasta que eres grande, todo el mundo, yo creo que por ahí, si es que no somos muy conscientes, tratamos sí de controlar todo lo que podemos, pero en la realidad es que tienes muy poco control sobre muy pocas cosas. Y tienes control sobre la respuesta, ¿no es cierto? Cómo Correcto. respondes a lo que pasa. ¿Cómo voy enseñándole a un niño, o a mí misma también quizá, a aceptar el poco control que tenemos? Entonces, una de las cosas que haces, ¿no?, como un adulto consciente, es primero entender que la única persona a la que puedes transformarte es a ti mismo, a nadie más. Entonces, si tú le dices a tu hijo que reconozca, entonces describes cómo se sintió, veo tu cara así, luego hiciste así, y eso se sintió, me parece que fue frustración. Y tu hija te dice, no, no es frustración, es ira. Lo que estoy sintiendo es ira. Ok, entonces aceptas. Y ese se llama DNA, es Describe, Name and Acknowledge, o describes, nombras y aceptas. Haces este paso y le estás acompañando a cambiar su emoción en un pensamiento y ponerle un nombre que es reconocer la emoción y entender que solo te vas a transformar a ti mismo. Cuando entiendes que la única persona que puedes cambiar es a ti mismo, te das cuenta que el cambio en el mundo viene de ser tu mejor versión y no de esperar que el mundo cambie. Gracias. Aurora, ¿y cómo se siente cómo se siente la emoción en el cuerpo y cómo podemos ayudarles a los niños y también a uno mismo a reconocer este espacio de lo que me está pasando es ansiedad o lo que me está pasando es ira? Porque hay una conexión súper clara entre el funcionamiento del cuerpo y realmente lo que está sintiendo mi cabeza, no sé. ¿Cómo hacemos esta conexión entre, pues, lo fisiológico y lo mental? Justamente ahí es donde entra todo este trabajo de educación emocional, en el que tú, como dice la Isa, tú tienes que ser como el modelador. Entonces, del momento que estás sintiendo una emoción tu hijo o experimentando esta emoción, lo que debes hacer es un poco describir con gestos, como tu cara se ve así. Y hay muchísimas emociones que tú puedes decir, ok, la tristeza hace que tú estés con los hombros para abajo, que tu mirada esté hacia abajo, que, ¿me entiendes? O sea, como que cuando tienes muchas iras, se siente como en tus manos, en tu barriga. Entonces, todas estas cosas le van a ayudar al niño a identificar, porque es muy diferente sentir ira que frustración. Entonces, nosotros tenemos que, antes de poder seguir al siguiente paso de regularnos, poder reconocer qué es lo que estoy sintiendo. Y por eso es tan importante salir un poco de estas 6 emociones básicas y saber que hay un mundo emocional que nosotros tenemos que ayudarles a los niños como adultos a transitar por esas emociones, porque lo que antes pasaba es que paraba
las emociones. O sea, nosotros llorábamos y era, no, las niñas lindas no pueden llorar. No pasa nada. Y hay muchas herramientas de estímulos externos que utilizaban nuestros papás, los educadores y los adultos, como parar la emoción en el sentido de distraerla con un chupete. Si es que ya, si te doy un chupete, si ya no lloras. O decir, no pasa nada. Nos decían todo el tiempo, no llores, no pasa nada. Cuando sí pasa. Y cuando la única manera en la que nuestros hijos van a poder gestionar esas emociones es transitarlas. Y a veces para el adulto es la incomodidad. Para mí como mamá, que mi hijo de 5 años esté teniendo un berrinche, esté experimentando una ira, es incómodo. Yo, más fácil sería decir, te doy el chupete y paras. Pero eso quiere decir que no le estoy enseñando a mi hijo cómo gestionar. Entonces, siempre que hay esta emoción, nosotros no queremos parar. Está bien que esté enojado. Y yo siempre le digo a mi hijo, o sea, hay 3 cosas que tú no puedes hacer. No puedes lastimarte a ti mismo, no puedes dañar las cosas a tu alrededor o lastimar a otras personas, pero todo el resto puede servir como una herramienta. Tú puedes vivir y gritar esa emoción, tú puedes empujar una pared fuerte, tú puedes coger una almohada y apretarla. Yo no quiero que no vivas la emoción. Igual la tristeza, cuando nuestros hijos están tristes, por lo general lo que hacemos es tratar de parar eso y distraerles y decir no pasa nada, mejor piensa en otra cosa, y eso hace que cuando seamos adultos y tengamos un duelo o tengamos una experiencia fuerte, nosotros no tengamos herramientas para salir de la emoción, y cuando no se gestiona bien una emoción, se convierte en un sentimiento que después se vuelve depresión, ansiedad y cosas por las que necesitamos estímulos externos que nos ayuden. Gracias. Mencionan los berrinches. Marisabel, tú que eres educadora de niños chiquitos. Sí. Hay veces que sí, uno puede aplicar esta técnica de respira, identifiquemos la emoción, veamos qué pasa, cómo respondemos, y otras que el niño se sale de control. Bueno, a veces también pasa en los adultos, pero en el caso de los niños, y además suele pasar en lugares públicos que pues además agregan ese factor de presión en el padre o la madre, de qué vergüenza, y ahora qué hago, y qué van a decir. ¿Qué se hace? Buena pregunta. Bueno, los berrinches pasan en los niños chiquitos y pasan en los adolescentes y también pasan en los adultos. ¿Cuántos adultos encontramos haciendo un berrinche? ¿No? Pero un berrinche literalmente es como que el cerebro está fuera de línea, está desconectado. Entonces no necesita soluciones, ni necesita que le expliques nada, ni que hagas los 5 pasos de ese momento. ¿Qué necesita un cerebro en una pataleta? Primero necesita empatía, porque lo único que le ayuda al cerebro a regularse es que la energía del otro me ayude a organizar mi propia energía. Entonces, primero necesita empatía. Explícame empatía. Empatía es esta capacidad de comprender cómo te estás sintiendo. Entonces, para tú lograr esa empatía con tu hijo que te está haciendo el berrinche y que está siendo súper incómodo, tienes que decir, yo le permito desregularse porque entonces así va a aprender a regularse. Okay. Y desregularse es una opción. También le permito sentir, y aunque me molesta cómo está sintiendo, reconozco que me aplasta mis botones, que me molesta cómo está gritando, cómo está pateando, cómo está respondiendo. Voy a permitir que tenga su momento y no voy a interrumpir. ¿Qué hago como adulto? Primero está el poder de la aceptación, entender que el momento es como es y que tengo libre albedrío para escoger. Entonces respiro. Y la respiración te permite primero organizar tu propia emoción como madre o como padre o como adulto consciente. Y una vez que logras organizarte a ti mismo, puedes empezar a respirar junto a él, pero no necesita palabras. No necesita que le digas, a ver, es que tú puedes hacerlo diferente, es que mira, estás tomando. No, porque el cerebro no está ahí. Necesita que el otro esté en un estado superior mentalmente. Entonces, ¿qué pasa, Gaby, si no estás listo como adulto? Tienes que reconocer que no lo estoy logrando y que ahora no puedo con esto y que tengo que pedir ayuda o que tengo que alejarme un momento de la situación. Y ese reconocer que no puedo con todo también se vale. Y el rato que tú empiezas a respirar al lado de un niño y también en tu mente desearle el bien, decirle está siendo difícil, te está costando, estás teniendo una emoción grande, inmensa, unos sentimientos inmensos en tu cuerpo y es difícil, pero ni siquiera le dices eso, te dices a ti mismo, para que tú te regules, tu cerebro diga, ok, estoy segura con esto, yo puedo, y enseguida lo que necesita el cerebro es conexión, porque el cerebro es un órgano social, entonces, ante todo y sobre todo el cerebro necesita sentirse visto y amado. Entonces, el momento en que tú estás teniendo una pataleta, o digamos que tuviste un accidente o algo,
No necesitas que te digan, a ver, lo que tienes que hacer es llamar al seguro. No necesitas que te digan, qué bestialidad, Gabriel, es que tú siempre manejando así como loca, no ves nada. Necesitas a alguien que te diga, fue difícil, tuviste un accidente, te asustaste. Respira. Y que simplemente te acompañen. O sea, literalmente. Ok. Y eso de chiquito, de mediano y de grande. Claro, o sea, en los chiquitos se ve de una forma. Aurora, ¿cómo se ve esto con los adolescentes, por ejemplo? Con los adolescentes, justo como te estaba comentando antes, hay o más bien dicho, dos factores adicionales porque están pasando por esta poda neuronal y también están pasando que la poda neuronal es como que se desconecta el cerebro, es como cuando tienes un celular y se está actualizando, exactamente eso. Entonces, la verdad es que ellos... Tomarán nota. Sí, es como que uno les está exigiendo o pidiendo, o el adulto tiene unas expectativas del niño, del adolescente, que ellos no están en la capacidad de lograrlo. ¿Por qué? Porque su desarrollo neuronal no está ahí todavía. Y también tienen toda la parte hormonal. Entonces, ni ellos mismos se entienden. Y peor, para el adulto es hasta más difícil porque a veces es más fácil estar acompañando un berrinche de un niño chiquito que a una niña de 12 años que está teniendo un berrinche, que no está pudiendo manejar sus emociones. Tú piensas que ella ya lo va a lograr, pero la verdad es que el desarrollo del cerebro más o menos acaba a los 25 años. Ajá. Y nosotros no podemos estar exigiendo a un niño de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, ni de 16 que pueda tomar decisiones con el cerebro en total funcionamiento, porque la verdad es que eso es una expectativa que nosotros como adultos estamos teniendo. Y siempre algo que me ayuda a mí un montón como mamá, como educadora, es que el momento que está pasando esto, yo analizo, ¿está haciendo algo disruptivo, irrespetuoso? ¿Está lastimando a alguien y por eso me está molestando? ¿O es que me está molestando porque me está aplastando mis botones y yo tengo que gestionar mis emociones y yo tengo que encontrar herramientas para que a mí no me moleste el comportamiento? Y la diferencia en que un niño esté viviendo y transitando una emoción a que esté teniendo un mal comportamiento es muy grande y este comportamiento por lo general es una forma de comunicación o una destreza que le está faltando y no que el niño me está queriendo a mí molestar o no que el niño tiene que manejar sus emociones y no lo logra. Cuando el adolescente, y creo que el caso de los adolescentes es particular porque además estamos en una sociedad en la cual estamos como sociedad produciendo adolescentes, no, de ninguna manera es una generalización, pero problema, ¿no? Uh-huh. Hay un nivel de delincuencia juvenil nunca antes visto, o sea, y pues viene de muchísimos factores, pero también hay un tema cultural exacerbado por lo que ven los chicos en redes sociales, por lo que escuchan en la música que oyen y a veces pues temas como muy violentos y muy... no es un tema de seguir la autoridad, pero sí de romper con todas las reglas, ¿no es cierto? Y romper con el respeto hacia todo. Y no es una generalización, pero se ve mucho. Y tampoco es imposible controlar lo que los niños consumen. O sea, la información, la música, todo lo que consumen los chicos en el internet, en redes sociales, en los colegios, con sus amigos y demás. Cuando hay un problema en el que, por ejemplo, tú dices, bueno, si es que el chico no está o la chica no está rompiendo el florero, pero a veces sí rompen el florero. Uh-huh. Y cuando el tema se va saliendo de control, entonces, ¿cómo se lo maneja? O sea, ¿cómo te manejas tú para que no te pierdan el respeto? Porque también es un tema, no sé, de que no se te pasen por encima. O sea, hay situaciones con los adolescentes que sí realmente ponen a prueba toda tu educación, toda tu inteligencia. Y entonces en esas situaciones súper críticas, y quizá, no sé, les pregunto a las dos, ¿qué herramientas podemos tener como padres, madres, tíos, abuelos, profesores, para manejar la situación de manera inteligente, pero también poniendo límites? A mí me encanta una estrategia que en el Ecuador nos cuesta un montón, pero es el lenguaje de la asertividad. Entonces aquí somos, oiga, por favor, ¿será posible que...? Entonces nunca estamos dando un mensaje claro, ¿no es cierto? Pero el lenguaje de la asertividad es el lenguaje de lo que es. Y muchas veces los adolescentes te están pidiendo a gritos límites, reglas y estructura. No muchas veces, todas las veces. Entonces, entender tú que como padre tienes que ser asertivo y claro en tu mensaje. Decirles qué es lo que esperas. Reconocer lo que no está bien y lo que se permite y lo que no se permite. Entonces, ahí es donde viene
yo creo que la mayor duda de crianza basada en el respeto y en la emoción y conectada, que creemos que no tenemos que poner claras las reglas, los límites, las expectativas, las rutinas, los rituales de familia. Entonces, un adolescente que está fuera de control probablemente viene de una experiencia donde no le han puesto claras las reglas y los límites. Entonces, un adolescente es como un niño chiquito. Va a probarte el límite hasta donde tú permitas. Si tú claramente le dices a tus hijos cuáles son los límites, cuáles son las reglas y los compromisos a los que acordamos y la consecuencia que va a haber, él probablemente se va a regular muchísimo más. Y después, si cumplió, o sea, tu hijo adolescente tiene que vivir las consecuencias. Lo que pasa es que si estamos solo en una maternidad o paternidad donde tratamos de salvarles, nosotros mismos de la misma consecuencia que le ponemos. Entonces, a ver, hijita, si estás más amable, entonces ya te quito el castigo. Y si es que, no, tú tomaste una decisión y eso tuvo una consecuencia. Tú no llevaste la mochila al colegio, yo no te la voy a ir a dejar. Tú no pagaste la cuenta de la comida, no vas a tener con qué comer. Tú no entregaste tu... O sea, el rato que los hijos empiezan a vivir las consecuencias, sí, entonces empiezan a notar que son responsables. Entonces, entregarles esa responsabilidad y decirle, tú estás rompiendo aquí todo. Esta es tu responsabilidad. Esto se va a tener que pagar de alguna manera. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿En qué acordamos? Si tú pierdes la cabeza de esta manera, la consecuencia va a ser esta. Y mientras más natural y más, ¿cómo te digo?, simple es la consecuencia. Y, ojo, la diferencia entre la consecuencia y un castigo es que la consecuencia tiene el objetivo de educar, de enseñar algo. O sea, una consecuencia viene a decirte, oye, si tomas de más, vas a terminar borracho haciendo un papelón y vomitando. Si comes de más, vas a terminar con las libras que no quieres o sintiéndote mal. Entonces, la consecuencia es una oportunidad de aprendizaje. El castigo está hecho para que te duela y ese no genera aprendizaje. Ok. Aurora, ¿tú? ¿Alguna estrategia? Yo creo que también justamente el tema de los límites es una buena estrategia siempre ver que tiene que haber límites, hay límites negociables y no negociables. Y los no negociables siempre tienen que ver con la seguridad, con la salud y con el respeto. Y estos son límites que tú puedes llegar a acuerdos y compromisos, como dice la Isa, junto con ellos. Entonces, el rato que tú tienes una herramienta o un límite súper claro y los niños o los adolescentes tienen esa estructura que saben exactamente que tienen que seguirla, ni siquiera eres tú el que está como referee diciendo, ah, hiciste bien, hiciste mal, sino simplemente este es nuestro acuerdo, se siguió o no se siguió. Entonces, por ejemplo, en el tema de pantallas, que es tan difícil con los niños y con los adolescentes, es como que nosotros tenemos como adultos que primero conocer nosotros qué es lo que están consumiendo, conocer nosotros cuáles son las afectaciones en la salud mental que realmente están teniendo este contenido que ellos están viendo y nosotros ser los que le estamos poniendo los límites. Ok, no, estamos viviendo en un mundo globalizado. La comunicación de los chicos es a través del TikTok y de los chats y de la tecnología, pero ok, vamos a hacer que haya límites de tiempo, límite de contenido, que nosotros podamos ver todo el tiempo, pero nosotros como papás muchas veces nos desconectamos de eso y nosotros permitimos mismo que, como dice la Isa, se corte ese límite y por otro lado, porque nosotros tratamos como de compensar el tiempo que no estamos con ellos, el tiempo en que nosotros estamos en las redes sociales y en los celulares y no levantamos la mirada y literalmente vemos qué es lo que ellos están necesitando. Entonces yo creo que estamos en una época donde la información es tan gigante, asequible para nuestros hijos y tan fuerte que tenemos que abrir la conversación entre nuestros adolescentes y nosotros y decir, ok, este es el tipo de cosas que puedes ver, este es el tipo que no y por qué. O sea, de verdad explicarles por qué ese contenido les está afectando y por qué ahora es la generación más fuerte de problemas mentales y problemas emocionales de la historia. O sea, sí, nunca se han visto tantos problemas de depresión, de ansiedad, de problemas alimenticios, porque nunca hemos tenido tanta información. Entonces tenemos que olvidarnos, o sea, nosotros nos decían, no tomes y no te drogues porque eso está mal. No, o sea, ¿por qué esta droga específica? ¿Qué va a pasar? Te enseño el video en el que te digo, el vape te está generando esto en tus pulmones. Tú tomas la decisión, ¿vas a hacer esto o no? Yo voy a estar aquí para acompañarte, pero un poco darles
obviamente siempre con el acompañamiento, pero darles también lo que dice la Isa, tener estas consecuencias que sean súper claros para ellos y ya no poder esconderles la información, porque si no les dices tú, van a encontrar la información de otro lado, Sí. pero tú puedes explicarles y realmente llegar a decisiones en conjunto y acuerdos en conjunto. Quiero volver a lo que estamos hablando. Decías, Marisabel, que pues a los niños, chicos, adolescentes, hay que ponerles límites claros y consecuencias claras y hacer un compromiso de que obviamente de acuerdo a la edad, pero que los niños entiendan cuáles son las expectativas. Correcto. Tú, desde tu punto de vista de educadora, también tratas mucho con padres de familia. Sí. Y también tiene que haber o sea, también obviamente uno se autopone sus límites, ¿no es cierto? Por decirlo así, pero nosotros también como progenitores y como educadores y cuidadores de los chicos y de los jóvenes, tenemos ciertas obligaciones que tenemos que cumplir. Y va quizá también ligado a este tema de qué estamos haciendo nosotros y qué ejemplo estamos dando, pero a manera muy general, y no es un tema de crítica, sino de buscar áreas de mejora, ¿en qué estamos fallando los padres? A ver, creo que los padres somos la primera generación ahorita de papás que queremos criar las emociones, que aceptamos que nuestros hijos puedan sentir y que piensen diferente a nosotros. Entonces, lo primero que yo creo que nos está como costando a esta generación es primero trabajar en uno mismo y reconocer cómo me siento yo, dónde están mis límites inclusive, porque date cuenta, o sea, fíjate que hoy en día nos cuesta un montón reconocer cuántos límites me voy a poner y yo creo que no estamos trabajando la fuerza de voluntad. Okay. Creo que hay que trabajar la fuerza de voluntad y trabajar los hábitos. Y antes, para tú ver una película, tenías que esperarte 7 horas. Para ver tu programa favorito, tenías que esperar a las 3 de la tarde. Y ahorita, en este mundo de inmediatez, tú mismo tienes que irte poniendo los pares para que tengas la fuerza de voluntad del momento que sea difícil poner el pare a quien más amas, que son a tus hijos. Y a ti mismo. A veces los límites no son difíciles para ellos, son difíciles para uno. Uno mismo dice, qué bestialidad, ¿cómo le puse este límite? ¿Cómo se me ocurrió decir que no iba un mes a fiestas? Yo ya no puedo 2 semanas, las mamás me van a matar. Entonces es como, ajá, le van a sacar del chat. Es trabajar tu fuerza de voluntad. Trabajar también el retardar la gratificación tuya primero. Este querer... Explícanos un poquito sobre retardar la gratificación es como el reconocer que a veces no me doy todo lo que quiero. Que aunque pueda, no necesariamente voy a hacer lo que quiero. Exacto, porque recuerda que todo en el cerebro es un músculo. Entonces, si tú no trabajas los hábitos, si tú no trabajas esta disciplina, si tú no trabajas la fuerza de voluntad, luego, ¿cómo logras ayudarle al otro a corregular la suya? Entonces, imagínate que en este momento, si tú me dices qué es lo que nos estamos equivocando, es más bien qué nos falta. Nos falta trabajar y entender el concepto de que disciplina es algo que desarrollo con mis hijos. No es algo que le hago. Es un regalo. Es una destreza que te doy para que alcances tus metas a largo plazo. Y si le ves así y piensas en tus niñas y dices, le voy a regalar la capacidad de poder lograr una meta a largo plazo. Y eso requiere de un montón de mini esfuerzos, de mini rutinas, de pequeños sacrificios, que yo primero me los voy a poner a mí mismo para que mis hijos lo logren. ¿Cómo verbalizas lo que acabas de decir de otra manera? Porque creo que es muy difícil nosotros explicarnos a nosotros mismos. Algo pasó aquí, tuvimos un problema técnico con el micrófono, pero no pasa nada. ¿Ahí? Ya, gracias. A ver, ¿cómo verbalizas lo que acabas de decir de otra forma? En el sentido de que a veces es muy difícil explicarnos a nosotros mismos, ni hablar, explicarle al niño, ¿no es cierto? O a alguien más, algo tan simple, que creo que este es un ejemplo bien simplificado, pero que nos puede dar base para la conversación. Te puedo comprar un helado ahorita, pero no lo voy a hacer. Y tal vez no es la hora de la cena, no importa. Tal vez te has portado bien todo el día. Tal vez no hemos tomado helados en 15 días o en un mes. Tal vez tengo la plata en la cartera. Estamos pasando por la heladería, pero no porque solo ahorita quieres un helado, te voy a comprar un helado.
¿Cómo lo verbalizamos para nosotros mismos, para autoconvencerme de que no pasa nada, para autoconvencerme de que el niño le estoy haciendo un bien y además para multiplicar este efecto de la gratificación Inmediata. sí. Instantánea. Yo creo que los niños a veces les subestimamos y a veces la forma más simple o más sana es ser real y decirle, ay, nos está pasando esto, ¿no? ¿Tú quisieras un helado? Sí, yo también quisiera un helado. Pero esta vez nos vamos a decir que no. Y no porque no nos falte la plata, no porque no tengamos la plata, no porque no nos alcance, no porque no podamos, pero porque es bueno para nosotros poder decirnos que no. Porque cuando el mundo te diga que no, tú vas a poder reaccionar y responder distinto cuando las cosas no vayan a tu manera. Y entonces, esto es un trabajo. Y a veces tenemos que tomar buenas decisiones. Y una buena decisión es aprender a decirnos no. ¿Estás listo? Y muchas veces te van a decir, no, no estoy listo. Yo tampoco. Es difícil decirnos que no, que ganas. Pero hagámoslo. Y vas a ver que el rato que te ven humano, te ven real, entienden que tú también quisieras decirte sí a todo, pero que el decirme no me da una oportunidad gigante de trabajar mi fuerza de voluntad, de trabajar mi cerebro, de ponerme esa pausa para luego, en los retos más difíciles, donde necesito más regulación, donde necesito más autocontrol, yo pueda decirme no a las drogas, no al alcohol, no al sexo salvaje con otros si es que no es lo que deseas para ti. Entonces, ¿cómo yo puedo decir no en un momento si nunca he practicado eso? Entonces, vamos a practicar cómo se siente. Me encanta. Y cómo entender, solo para complementar lo que dice Laísa, cómo entender que es un desarrollo de habilidad y que estos momentos difíciles o retadores donde nosotros estamos poniendo en práctica todas estas herramientas es lo que nos va a dar a largo plazo ese momento de que, ok, lo logré, pude con esto, pude regularme a mí mismo, ¿por qué? Porque practiqué miles y miles de veces. Gracias. Aurora, decías que hay, no sé, un montón de emociones en el cerebro humano, ¿no es cierto? Que sentimos un montón de emociones. Creo que hay más o menos un número de 27 emociones con nombre y apellido, pero seguramente son mucho más. Pero de esas hay algunas que son mucho más difíciles de gestionar. O sea, evidentemente es más fácil estar feliz, estar emocionado, que estar o tener miedo, tristeza e ira. Entonces, ¿por qué estas tres son tan difíciles de gestionar y qué podemos ir haciendo para reconocerlas y ayudarnos? Porque pues estas son las que nos van a quizá generar las peores reacciones, ¿no es cierto? Y las peores consecuencias de cómo reaccionamos. Entonces, ¿cómo empiezo a educar para gestionar estas tres emociones que son tan complicadas? Lo primero es un poco borrarnos esta creencia de que hay emociones positivas y negativas. Todas las emociones son válidas, todas las emociones nos producen algo que nos va a ayudar y todas las emociones tienen una función específica, porque si bien tal vez la ira es una emoción que quisiéramos que nadie sienta, la ira es lo que nos va a ayudar a establecer nuestros límites, a saber qué es lo bueno para nosotros, a poder incluso como luchar por nuestros derechos. Entonces, todas las emociones tienen una función específica que nos ayudan a que nosotros podamos transitar por ellas. Y después también que es muy importante que sepamos que estas emociones, la tristeza, la ira y el miedo principalmente, por lo general, son difíciles o son más retadoras para el adulto. ¿Por qué? Porque nos ponen incómodos. ¿Por qué? Porque nosotros no tuvimos ningún tipo de educación socioemocional cuando éramos chiquitos, porque nosotros estamos acostumbrados a que tenemos que parar esas emociones y que la manera en la que nosotros sentimos o transitamos por esa emoción es la manera en la que somos. Entonces, a nosotros nos decían los niños
no lloran porque quiere decir que no son valientes. Las niñas lindas no se enojan porque eso quiere decir que son masculinas. Entonces, nosotros tenemos todas estas creencias de nuestra memoria emocional que nos hacen pensar que estas emociones tenemos que pararlas. Y sí, son más difíciles para el adulto porque nos incomodan y porque no, tenemos nosotros ciertas expectativas de cómo tiene que un niño, una niña, una persona comportarse o no comportarse. Pero la verdad es que estas emociones tienen que ser aceptadas y nosotros como adultos tenemos que ser el ejemplo de que nosotros nos estamos transitando por esta emoción de una manera apropiada todo el tiempo, porque los niños están todo el tiempo observándonos, los niños todo el tiempo, no solo el momento en el que él tiene un berrinche y yo estoy utilizando todas las herramientas que me dijeron y le hago respirar y le pongo... ese momento, si bien es una oportunidad de aprendizaje aún más importante es cuando tú estás sintiendo enojo, cuando tú estás sintiendo tristeza. Entonces, si es que mi hija me está viendo que yo estoy llorando porque estoy triste, porque algo me pasó, no decirle, no me pasa nada, no te preocupes. No, sí me pasa, estoy sintiendo esto y ok, ese es un momento en el que yo estoy transitando por la emoción, pero ¿qué voy a hacer después de eso? ¿Cuáles son las herramientas que a mí me funcionan? A mí me funciona cuando yo estoy muy triste, oír música alegre que me ayude. A mí me funciona meterme a la ducha y realmente llorar con el agua que siento. Esto me ayuda a transitar. Entonces, el Rafa Guerrero, que es justamente un ponente que viene a nuestro congreso, él siempre dice, a mí nunca me preocupa el comportamiento o el berrinche de un niño. Eso es totalmente normal, es normal incluso en su desarrollo evolutivo. Lo que me preocupa es el adulto que no lo puede acompañar o que no lo puede gestionar. Ahí es donde está el problema. Y el momento que tú cambias esa perspectiva de que es algo que el niño está teniendo, sintiendo, sino es algo que yo tengo que tener las herramientas y yo darle las herramientas, cambia todo, porque ya no es el niño que se comporta bien o se comporta mal, o que está manejando o controlando bien sus emociones, sino es cómo yo le estoy acompañando, qué herramientas tengo yo para compartirle a él y buscar y determinar. Tal vez hay personas que el agua les estrese más, a mí eso es algo que me ayuda. Yo salir a caminar me ayuda a gestionar mis emociones. Entonces ya tengo anotado literalmente, estas son las cosas. Empiezo a sentir la ira, empieza a morirme de las iras una compañera de trabajo que ya realmente no puedo trabajar con ella. Entonces, ¿qué hago? Respiro y me alejo de la situación. Converso con alguien que me ayude y busco estas herramientas que te ayudan a salir y transitar por esa emoción. Chévere, me parece súper útil esta idea de tener ya previamente anotada la lista de las 5 cosas. Que te regula. Y te digo, me hacen acuerdo porque tengo una amiga con la cual hablábamos el otro día y decíamos, ¿qué se hace cuando tengo tantas iras por X tema, no? Y fue súper útil porque además de ella también, pues habiendo pasado por varias cosas complicadas, me mandó una lista de el box breathing, que es en inglés, ¿no? Respirar 4 inhalo, me aguanto por 4 segundos, boto el aire en 4 segundos y me espero 4 segundos. Y así, ¿no? Es una respiración en cajita. Sal a caminar, igual, acaricia al perro, da un abrazo a tus hijos. O sea, realmente es útil tener esto anotado para el momento en el que uno realmente tiene una situación en la que te puedes poner en situación de adulto en berrinche, que además pues lo vemos en el área pública, ¿no es cierto? Con mucha frecuencia me puede ayudar a autorregularme rápido. Y en eso, Marisabel, vamos poco a poco cerrando, pero sí quería preguntarte el tema de los hábitos, porque mencionas, ¿no? Cómo cultivo hábitos. En este afán de mejorar la educación emocional que tenemos en nuestro espacio personal y en nuestra sociedad, ¿cuáles son, digamos, los 3 hábitos más importantes que yo puedo ir cultivando que me ayuden en esta tarea? Bueno, o sea, cada ser humano necesita hábitos distintos, ¿no es cierto? Porque los hábitos, lo que hace, cuando tú conviertes una actividad que te resulta de esfuerzo y le conviertes en un hábito, lo que permites con el hábito es que el cerebro descanse, ¿ya? Entonces, que necesites la menor cantidad de esfuerzo mental para lograr algo. Por ejemplo, es la repetición de todos los días lavarte los dientes lo que hace que un día cojas el cepillo y te laves. Pero para tener dientes blancos, no necesitas lavarte una vez, no necesitas lavarte 2, necesitas lavarte todos los días. ¿Cuándo se convierte en un hábito? Cuando es innato, cuando es rápido. Entonces, ¿qué hábitos necesitas desarrollar en ti? Yo creo que el primer hábito que tienes que desarrollar en ti es que si estamos habitando muchísimo tiempo nuestra cabeza,
¿Qué pensamientos me permito tener? Yo creo que ese es el primer hábito que tienes que trabajar, el cómo me hablo. Si las palabras tienen tanto poder, tengo que hacer el hábito de decirme cosas lindas. Ujú. Tengo que tener el hábito de verme con amor. Tengo que tener el hábito de festejar mis logros. Me levanté, me vestí, me bañé. ¡Yay! Desayuné. O sea, como a veces no son estas grandes cosas. Entonces el hábito es el hacer una tarea, dopaminizar la tarea. ¿Qué quiere decir eso? La dopamina es la promesa de la recompensa. Entonces, hacer que algo que te cuesta un poco, hacerlo más agradable. Entonces, por ejemplo, a mí me cuesta un montón hacer ejercicio y sé que mi cuerpo necesita moverse porque el cerebro, ya no es por lo físico, Sí. definitivamente, no, es por el cerebro. Necesita moverse. Entonces, mi hábito es que yo escojo el podcast que me encanta, Ujú. que quiero escuchar antes de hacer ejercicio, Ujú. antes de caminar. Y mi ilusión no es hacer ejercicio, mi ilusión es escuchar lo que me interesa escuchar. Entonces, cuando yo genero un hábito, los hábitos tienen que ser estas pequeñas herramientas o regalos que te da de hacerlo fácil, lo cotidiano, Ujú. fácil, lo que te resulta difícil. Entonces, coge unos que te hagan sentido con tu vida y con tu necesidad. Pero los primeros hábitos tienen que ser poder verte a ti mismo, Okay. poder tratarte con amor y poder festejar tus logros, por muy pequeños que estos sean. Y hablas del tema de cómo utilizo el lenguaje en mi día a día, ¿no es cierto? Y creo que en el tema del manejo de emociones también es importante. Un poco esta idea muy fea que hay pues en muchos lugares donde hablan, nos pasa a las mujeres, ¿no? Esa mujer es difícil, esa mujer es brava. Y creo que también parte de nosotros en casa, por ejemplo, enseñarles a los niños, no sé, estoy enojada, que no es lo mismo que soy brava, ¿no es cierto? Correcto. Y también entender cómo vamos manejando el lenguaje para que los niños no se conviertan en la emoción, ¿no? Que ellos no sean berrinchudos, sino que es un niño que le dio un berrinche o que, bueno, no sé, tal vez otra palabra un poco más pedagógica, pero tratar de también Que tuvo un enseñarles desborde que, emocional. claro, tú no eres un niño malcriado, tú no eres un niño triste, tú no eres un niño peleón, sino que tienes episodios donde vas aprendiendo a gestionar las situaciones difíciles de la vida, pero no es que te conviertes en la emoción, y creo que eso también Acabas es de útil. darle en el clavo. Una de las cosas que tenemos que enseñar a los niños es abrazar la emoción y entender que viene a servirte de algo. Y también a dejarle ir cuando ya cumplió su rol. Entonces, bienvenida tristeza. ¿Qué me enseña la tristeza? Que yo amé con todo, o que para mí algo fue importante y que estoy teniendo una pérdida. Le abrazas a la tristeza, le sientas a tu lado. Uy, las emociones tienen la habilidad de enseñarte qué es lo que quieres para tu vida. Entonces, cuando tú permites que llegue una emoción y entiendes que las emociones te sirven y están aquí para ayudarte y reconocer que la ira te permite reconocer lo que no quieres y que la rabia o la frustración te viene a enseñar con lo que ya no estás de acuerdo y que la tristeza te viene a enseñar qué es lo que tú valoras y entiendes que las emociones están para darte un mensaje, para ayudarte a comprender un momento. El cuerpo es tan sabio que si somos como conectados con nuestro cuerpo y entendemos que esa emoción viene a darte una herramienta, permites vivir la herramienta, te acompaña la ira o te acompaña la frustración o la tristeza, pero no te conviertes en ira. Entonces tú puedes dejarle ir y puedes decidir qué hacer después de eso. Uh-huh. Entonces las emociones son cruciales. Vivirlas y entender que te sirvieron para algo y dejarles ir también. Y ese es el aprendizaje que hay detrás. Ese es como el reto que vives la emoción, te permites tú pasar por ese viaje, por ese puente de las emociones y entonces aquí está el conflicto, llegas a la resolución. Cuando tú viajas por el puente de las emociones, llegas a la solución. Cuando niegas las emociones, se queda atascado aquí adentro y ahí empiezan las enfermedades. Sí, precisamente a eso también quería ir. Cuando vivimos, Aurora, cuando vivimos una situación en la cual estoy actuando de una manera que no es coherente con mis valores y mis principios, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Cómo se siente ese conflicto internamente y cómo se manifiestan las emociones?
Por lo general se manifiesta de manera no adecuada, digamos, porque no las estás gestionando justamente y tenemos que tener un montón de cuidado con eso, porque el momento, como dice la Isa, que no logramos que se transite la emoción, sino se quede esa emoción en nosotros, ahí es que literalmente empezamos a convertirnos en la emoción, empezamos a dejar que se quede esa emoción más tiempo de la cuenta, se convierte en un sentimiento y la diferencia entre emoción y sentimiento es justamente esa conciencia, ese pedacito de que, ok, la emoción es lo que estoy sintiendo, el rato que yo ya conscientemente me permanezco mucho tiempo en la tristeza, se vuelve un sentimiento que ya se queda en mí y que hay la posibilidad de que después se convierta en esta depresión, en una ansiedad, en algo que realmente te empieza a intoxicar, te empieza a enfermar y por lo general cuando eso pasa es que empezamos a necesitar estímulos externos, medicación, o en otros casos empezamos a acudir a la droga, al alcohol, a hacer deporte excesivamente, a comprar excesivamente, a trabajar excesivamente, porque eso lo que hace es que no sintamos o no transitemos, sino nos quedemos con eso como que no estuviera pasando. Nos amortigua. Nos amortigua, exactamente. Y el problema es que esa era un poco la educación a la que nosotros estábamos acostumbrados. Nosotros estábamos acostumbrados a amortiguar las emociones, a que simplemente levantábamos la alfombra y barríamos y se quedaba ahí, nadie veía la suciedad hasta que ya se acumula tanto que llega un punto en el que explota. Entonces ahí es donde es importante que nosotros podamos hacer todo este trabajo emocional conscientemente de que o conscientes de que nosotros somos los únicos que vamos a poder salir de eso de una manera apropiada. Muchísimas gracias. Para terminar, quisiera hacerles unas preguntas cortitas y así vamos en ping-pong de manera súper eficiente. El journaling, para quienes no saben, es una palabra en inglés, pero que describe esta práctica de agarrar un cuaderno o una hoja de papel y darle un poco rienda suelta a las ideas y a las emociones que me transitan en ese momento. ¿Cómo me puede ayudar en este tema de educarnos emocionalmente y educar a nuestros hijos con las emociones? A ver, cuando tú escribes, estás trabajando en la emoción, porque el rato que tú, una experiencia que viviste, la sacas hacia afuera, sea buena o mala, la puedes ver desde otra postura. Entonces, cuando está escrita, tú ya puedes separarte y decir, mí misma, así es como yo estaba. Ok, ya puedo decidir qué hacer. Entonces, es una maravillosa herramienta el journaling o la escritura porque permite plasmar algo que está dentro, que a veces está confuso y enredado, en una hoja de papel donde de repente yo ya tengo una distancia y puedo gestionarla. Y empiezas como a descargar todo eso que estás sintiendo de una manera. Chéverísimo. La otra cosa que les quería preguntar es sobre este tema del apego seguro que estuvimos conversando en la preparación. Estuviste en el tema de la pregunta esta de qué hacer en caso de emergencia. ¿Cómo te planteas y cómo podemos nosotros plantearle esta pregunta tan vital a nuestra audiencia en el caso de que, no sé, pasa una tragedia, tengo un choque tremendo? ¿A quién llamo? Y creo que es una pregunta fundamental. ¿Y qué pasa cuando no tengo a quién llamar? Siento que no tengo a quién llamar en ese primer momento de la emergencia. ¿Y qué tengo que hacer si es que me encuentro en esa circunstancia? Entonces, el apego seguro es esta manera que tiene el ser humano de luego gestionar su vida, es cómo vas tú a reaccionar. Si tienes un apego seguro, tú vas a reaccionar desde la seguridad. ¿Cómo se forma eso? Entonces tienes un accidente y le llamas a tu persona de confianza y le llamas y le llamas. ¿Qué pasa si es que te contesta? A ver, Gabriela, por Dios, ¿por qué tantas llamadas, hijita? O sea, no puede ser. Y tú necesitabas veo que me llamaste 6 veces. Veo que pasó algo. O si llamas y llamas y llamas y te contesta, aquí estoy. ¿Cómo te puedo ayudar? Ahí se genera el apego. El apego siempre se genera en un momento de crisis. Cómo el mundo te responda va a hacer que tú sepas que es seguro, inseguro, ambivalente, que te produce confianza o desconfianza. Entonces, si es que te das cuenta que te hacen esta pregunta, tienes un accidente y no tienes a quién llamar, tienes que crear una nueva constelación de seguridad. Tienes que volver a ver al mundo y decir, ¿en quién me puedo apoyar?
Y a veces te vas a dar cuenta que tienes que generar nuevos apegos, que tienes que fortalecer más amistades, que tienes que tener un círculo de confianza y que si no hay, tienes que buscar ayuda. Tienes que encontrar a alguien al quien tú puedas decir, ayuda, aquí estoy. Aurora, y en ese sentido, para nuestros hijos, cuéntanos un poco cómo viven ellos esta circunstancia de que, no sé, están en problemas, no sé, se están en una fiesta descontrolada y a veces, qué suerte tener un chico o una chica que llame a su casa a pedir auxilio, ¿no? ¿Cómo me puedo preparar yo para siempre estar ahí y además calmada y brindar ese apego seguro a mis hijos cuando pues hay circunstancias de las que ponen a prueba nuestros límites? La verdad es que el tema del apego y cómo se va construyendo, en verdad debería o podría darse desde el nacimiento con la mamá, ¿no es cierto? Porque por lo general el papá o la mamá es esta persona que te genera el apego seguro en los buenos casos o un apego inseguro en otros. Pero la verdad es que a lo largo de la relación que tú vas construyendo con tus hijos, lo más importante es tener esta conexión, que es el primer paso para tener la confianza, ¿no es cierto? Pero en la adolescencia principalmente, sí, los adultos, como los adolescentes están viviendo otra etapa, por lo general empiezan a necesitar esta pertenencia con sus pares, con sus compañeros, y empiezan a tener que o querer recibir información o hacerles caso, digamos, a sus compañeros, más no a sus papás. Pero si tú has logrado, de verdad, a lo largo de su vida, construir un apego seguro en el que ellos te tengan la confianza y tengan la conexión y la trabajas diariamente, porque sí, como dice la Isa, el apego se da en estos momentos de crisis, pero para poder tú tener ese apego tienes que tener una conexión que diariamente se está trabajando y que ellos sienten que pueden confiar en ti, y nosotros saber que tenemos que trabajar en nosotros mismos primero, antes que nada, para tener las herramientas que, como tú dices, el momento que me estás llamando en una fiesta, que está pasando algo, no sea yo la primera en la que empiezo a reaccionar mal o a desregularme y ni siquiera le puedo yo ayudar y darle las herramientas. Entonces, primero saber que todos los cambios comienzan en nosotros, que todo el trabajo antes que nuestros hijos tiene que ser en nosotros, y esa es la parte más dura porque es el reto más grande que a veces los papás no nos damos cuenta porque sentimos que ya estamos listos, y la verdad es que todos los días aprendemos, todos los días podemos prepararnos más y todos los días podemos usar estas herramientas como el journal y como los hábitos, como diferentes cosas que nos ayuden a estar más listos justamente para estar preparados para esos momentos. Muchísimas gracias, Marisabel y Aurora, por este tiempo, por estas herramientas y esta conversación. Recuerda que en Focus estamos para eso. Descárgate el podcast, escúchalo cuando no quieras hacer ejercicio porque te va a ayudar. Comparte y pues nada, muchísimas gracias por escucharnos en Spotify, por vernos en YouTube. Y quería un último espacio para que nos digan cómo les encontramos. Es que la audiencia, quienes nos escuchan, quieren consumir un poquito más de este contenido, de esta información. Si me puede dar cada una, empezando por Marisabel, ¿dónde estás y cómo te encontramos? Bueno, yo estoy en Instagram como Cerebraintime y también en Playtime Ecuador. Es como las dos redes donde publico información que siento que es valiosa compartir. Y entonces ahí me pueden encontrar. Y en mi caso, como Enjoy Learning Ecuador, ahí también estamos todo el tiempo compartiendo mucho del trabajo que hacemos en conjunto y también como cada una, igual en Facebook y en Instagram como Enjoy Learning Ecuador. Ajá. Y con la Isa también hacemos mucho trabajo de programa de educación emocional para familias, para colegios. Entonces todo el tiempo estamos entrenando a los adultos más que nada, y también yo como Enjoy Learning tengo muchas herramientas educativas que te pueden ayudar a que tú puedas como literalmente pasar toda esta teoría que tenemos a la práctica con tus hijos. Entonces tenemos que cuentos infantiles, tenemos títeres, tenemos diferentes actividades didácticas que te pueden ayudar para que puedas ya realmente acompañarles en esta gestión emocional a tus hijos. Muchísimas gracias. Gracias a ti por escucharnos y por permitirnos caminar contigo. Esto fue Focus, el podcast de la hora. Hasta la próxima.